del 11 de abril, todo puede pasar. Y fundamentalmente yo quisiera destacar dos hechos, dos características del proceso actual. Una es que, según casi todas las encuestadoras, no menos de 30% de los interrogados tienen definido que no van a votar por nadie. Y un fuerte porcentaje va a votar blanco o viciado. Entonces, en el otro sector, los que ya tienen definido o tendrían definida su posición, hay otro subsector que podría cambiar en cualquier momento. De hecho, eso está pasando. Y en general, el margen de error de las encuestas demuestra que estamos frente a lo que podríamos denominar un pelotón de mini candidatos. Digo mini candidatos porque todos ellos no reflejan, en el mejor de los casos, más arriba del 15%, es decir, 15 de cada 100 encuestados. Entonces ahí, Héctor, le planteo la siguiente interrogante a propósito del tema, y tiene que ver con que si esa incertidumbre es lo que marca hasta dónde lo que están haciendo los candidatos, los movimientos y organizaciones políticas puede generar un atractivo faltando apenas 13 días. Y le añado a esa reflexión un elemento que es muy importante. Si esto ocurriese, es decir, que la mayoría, entre la gente que ha decidido no votar por ninguno, más los blancos y demás, ¿qué le corresponde entonces a los candidatos plantearse y a las autoridades si, por ejemplo, los nulos, los blancos o la gente que no vaya a votar supera a la votación del primero que salga en este proceso? Bueno, no se sabe qué puede pasar porque en realidad la Constitución no tiene previsto, hasta donde yo entiendo, ese hecho, salvo que ya esa cantidad de gente sea enorme, podríamos decir, más allá del... que digamos que el total de los votantes no excede el 30%, habría que anular las elecciones, pero para nada tampoco estamos en esa posibilidad. Lo cierto es que lo cierto es que todo es incierto, esa es la verdad, ¿no? Y eso es porque evidentemente no, como usted ha dicho, no hay ninguno de ellos que tenga atractivo. Por eso yo decía que son mini candidatos. No estamos frente a otras ocasiones en que había candidatos que motivaban una enorme emoción de la gente, ¿no es cierto? Teníamos multitudes en las plazas públicas. Esa época pasó en el Perú, no solamente por la pandemia, sino que aun si no tuviéramos pandemia, tampoco podrían convocar mucha gente. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes. La manifestación mayor que podamos tener no puede convocar más allá de 10.000 habitantes, de 10.000 manifestantes, o 15.000 o 20.000 sería un éxito en una manifestación. Pero entonces, Héctor, ahí también hay un elemento que nos gustaría analizar con usted y tiene que ver que en el último debate dejaron algunas dudas, pero según algunos enfoques también la persona que mejor expuso sus tesis y planteó ideas concretas sobre la situación de Perú fue Verónica Mendoza. ¿Hasta dónde ella efectivamente se coloca como la candidata en este momento con mayores argumentos y también diríamos con mayores herramientas de orden político para afrontar la situación del Perú? Sí, sin duda ninguna, es decir, ella está creciendo. La última encuesta publicada hoy día también lo demuestra, hay un apreciable crecimiento de Verónica Mendoza, pero bueno, esto está dentro del sector que le dije, es decir, está dentro de un sector de, ¿cuánto puede ser? No sé, un 30% de los votantes máximo. Dentro de esos estaría Verónica Mendoza. Hay que considerar también que todo lo que decimos está muy condicionado por la manipulación de las encuestas. Es decir, tampoco podemos hacer cálculos definitivos. Hay mucha manipulación política y, por supuesto, cada encuesta hace crecer a un candidato, de crecer al otro. Y además estamos en pandemia, con lo cual también no puede haber visitas personales en las encuestas, todas son encuestas solamente telefónicas, aunque la última del IEP sí ha sido mostrando incluso listas a los encuestados,
Pero bueno, yo siempre, como de costumbre, y como hacemos siempre todos los que sabemos estas cosas, le ponemos un gran signo de interrogación, ¿no? A las previsiones hasta hoy día. En resumen, diría yo, nada está dicho en el Perú todavía. Lo que pasa en el Perú es que la gente se ha acostumbrado a resolver sus problemas sola. Las familias en este momento que tienen enfermos, hay familias íntegras enfermas, están resolviendo sus problemas sin clínica, sin hospital, al punto que en el Perú no sabemos cuántos muertos hay. El gobierno dice que hay 50.000, todos sabemos que hay 100.000 o 100, o que ya pasamos los 100.000 muertos, en fin. Y también allí las informaciones son muy disímiles. Y en general entonces la gente está en este momento frente a problemas para los cuales no se le ofrece soluciones factibles inmediatas. Y usted lo ha dicho, bueno, esas soluciones son, voy a tener médicos, si llamo por teléfono, voy a tener un médico que me atienda. Si me asfixio, voy a tener oxígeno. ¿Quién me ofrece eso hoy día? Eso no es mañana, no es el 11 de abril, es hoy. Estoy sin trabajo, no tengo que comer hoy día. ¿Dónde consigo que comer? Y en esa situación hay millones de peruanos. Entonces, en eso, hablarle a la gente de proceso electoral, de elecciones, etcétera, etcétera, como que resulta bastante falso. Claro, pero Héctor, a propósito de esto también quisiera preguntarle lo que va a ocurrir el 11 de abril en América Latina. Usted tiene un enfoque obviamente regional o ha pensado en varios de sus trabajos lo que pasa en América Latina. ¿Cómo analiza usted, por ejemplo, que ese mismo día existan elecciones en Bolivia de segunda vuelta de gobernaciones, que digamos desde en el peso electoral menor, pero en Chile, por ejemplo, se decide una convención constitucional, que en realidad debería llamarse constituyente? En Perú ya hemos hablado, y en Ecuador la segunda vuelta definitoria entre los dos candidatos, el de la derecha Guillermo Lasso y de la izquierda Andrés Arauz. ¿Esto qué síntoma le da a la democracia latinoamericana? No es una casualidad que en lo que se ha debatido de las elecciones peruanas hasta este momento no se ha tocado para nada el tema internacional, no se ha tocado para nada la política internacional. El mundo no existe para el Perú oficial de hoy. Y todos sabemos por qué. Eso es porque AMLO ganó en México y entonces el Grupo de Lima se quedó huérfano, porque tenemos a un kirchnerista en Argentina, porque Arce está en Bolivia y porque hay altas posibilidades de que Arauz gane en Ecuador. En otras palabras, no. Y además ya no está Trump, ya no está Pompeo, que era el padre de la Cancillería peruana, ¿no es cierto? Y eso hace que en Torretable, que es la Cancillería peruana, no haya nada, y en Palacio se prefiera no tocar el tema. Y por supuesto en la política general tampoco, porque como el tema, la palabra Venezuela en el Perú es una grosería, y está vetada, tampoco ningún candidato, salvo para atacarla, se atreve a tocar la situación dramática que está viviendo hoy día Venezuela, salvo para apoyar a Guaidó, que es un presidente, por supuesto, inexistente, ¿no es cierto? Eso es la política que la derecha latinoamericana está fracasando. El modelo, el paradigma que fue Chile ya no es. Y eso deja huérfana también a la derecha peruana. La derecha latinoamericana ya no tiene que mostrar. El neoliberalismo en el mundo ya no existe. Inglaterra, los Estados Unidos ya no están aplicando políticas neoliberales en sus países, porque están contradiciendo todo aquello que Friedman diría. Están gastando más allá de lo debido. Inglaterra, el Reino Unido acaba de aprobar un gigantesco presupuesto para salud. Entonces se olvidaron del neoliberalismo
por supuesto para ellos, ¿no es cierto? Siguen predicándonos neoliberalismo a nosotros, pero el drama de las derechas en América Latina, que nunca tuvieron ideas, ahora tampoco tienen modelos. Y además, ¿qué van a presentar si el mundo está en recesión? Claro, entonces ahí tengo una última pregunta, Héctor, y agradecerle también por la invitación para reflexionar con nosotros y que nuestra audiencia además conozca sus puntos de vista. En América Latina hay un problema real, la pandemia, evidentemente. Hay una crisis real que efectivamente la economía y el neoliberalismo han profundizado mucho más. Pero en el Perú, evidentemente, también la crisis es de orden político, es de representación. Y ahí, por ejemplo, le pregunto, ¿hasta dónde el sistema jurídico, la arquitectura constitucional sostiene esta crisis? ¿Hasta dónde el cambio de esta arquitectura constitucional, de este modelo político jurídico de Perú, va a sostenerse con el próximo gobierno? Es insostenible. El próximo gobierno, si resulta de estas elecciones, va a ser un gobierno muy débil, enfrentado a una sociedad muy fuerte, porque algo que no está apareciendo en este proceso electoral es el mundo social peruano. Es un mundo multicultural, muy activo, muy enfrentado a problemas concretos locales, la contaminación que hacen las minas sobre las aguas en primer lugar, pero hay muchos otros problemas. Eso ahora como que está en paréntesis, pero porque este es un gobierno de transición. Cuando se instale un gobierno, esa agenda popular va a reaparecer. Y si ese gobierno no tiene ni fortaleza intelectual, ni claridad mental, ni independencia, para afrontar esa situación, va a intentar repetir lo que otros gobiernos han hecho, que es reprimir. Pero esa represión va a ser en otras condiciones, en otro mundo, en una América Latina que es distinta. Entonces, o hay un cambio constitucional, lo cual no solamente sugiere que haya un nuevo texto, sino que los agentes sociales, las fuerzas sociales del Perú estén presentes por primera vez en estos 200 años en el sistema político peruano, o se hace eso, o el próximo gobierno me parece a mí que va a ser simplemente insostenible y vamos a seguir en la cadena de juicios, vacancias y todo lo que hemos venido teniendo hasta este momento.